Con esta decisión, el litigio continuará en instancias judiciales inferiores, mientras la administración republicana toma control del programa. El máximo tribunal concedió una solicitud de emergencia presentada por el representante del gobierno de Trump, lo que abre el camino para anular la designación que otorgaba protección migratoria a más de 300.000 venezolanos. La orden fue emitida de forma breve, aunque se dejó constancia de que la jueza Ketanji Brown Jackson del ala liberal se opuso a la solicitud. La medida en disputa se remonta a octubre de 2023 y fue extendida en enero de este año. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el TPS vigente debía expirar en octubre de 2026. No obstante, la secretaria Kristi Noem intentó revocar esta designación en febrero, lo que significaría que las protecciones vencerían este mismo año. Un juez del Distrito Norte de California bloqueó inicialmente la acción de Noem, señalando que la decisión podría estar influida por animadversión racial. Esta postura fue refutada por el procurador general Dean John Sauer, quien en su solicitud de emergencia argumentó que la orden del tribunal contraviene prerrogativas fundamentales del Poder Ejecutivo y retrasa indefinidamente decisiones políticas sensibles en un área de la policía migratoria que el Congreso reconoció que debe ser flexible, rápida y discrecional. Las reacciones se centraron en el impacto que tendrá esta medida sobre miles de familias que no pueden regresar a Venezuela debido a la crisis política y humanitaria. Desde el Venezuelan American Caucus, Adelis Ferro también manifestó su frustración por el fallo. Subrayó que han dado la batalla con los mejores abogados contra el odio, el racismo de la administración del presidente Trump y aseguró que la lucha apenas comienza. Cecilia González Herrera, una de las demandantes venezolanas en el caso, advirtió que el TPS fue creado para proteger a quienes no pueden volver a casa de manera segura y una vez más esta administración busca romper eso, afirmó. Destacó además que los venezolanos en Estados Unidos no son criminales, son estudiantes, empresarios, profesores, gente honesta y sobrevivientes que quieren vivir con tranquilidad. El abogado litigante, Aylan Arulanathan, quien representa a beneficiarios del TPS, calificó el fallo como devastador. Pese al revés legal, organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles mantienen su compromiso con los migrantes. Emmy McLean, abogada de la sede norte de California, aseguró que continuarán defendiendo los derechos de las personas afectadas por las decisiones ilegales de esta administración. Por su parte, Jessica Bansal, de la Oficina del Sur de California, indicó que el litigio aún no ha terminado y que seguirán la lucha en la Corte para proteger a todos los beneficiarios del TPS. Según Cabello, los presuntos implicados planeaban atentar no solo contra figuras del oficialismo, sino también contra dirigentes opositores que participan en el proceso electoral y contra instituciones públicas. Ataques con explosivos, dirigidos especialmente a embajadas acreditadas en Venezuela. Embajadas acreditadas en Venezuela, porque ellos en sus reuniones dicen: si le ponemos una bomba a una embajada, el mundo entero se va a enterar. Y se hablará en el mundo de la debilidad del gobierno. Entonces señalan embajadas como el principal lugar para un ataque, comandos policiales. Cabello explicó que las autoridades detectaron la entrada al país de individuos que se presentaron como visitantes, pero que en realidad estarían implicados en acciones desestabilizadoras. Llevamos hasta este momento sumados 38 nuevos detenidos. 38 nuevos detenidos, que incluyen los explosivistas, que incluyen los coyotes y mercenarios, personas que han arribado a Venezuela, de los cuales hay 17 extranjeros. 17 extranjeros y 21 venezolanos que han arribado a Venezuela, no tienen ninguna justificación y cuando revisamos sus equipos telefónicos se habla claramente del trabajo al cual vienen a realizar a nuestro país. Hemos capturado, entrando por la vía de la frontera por Colombia, y otros que han entrado
por vía regular vuelos desde Colombia. Cabello aclaró que la medida no responde a una acción contra la población colombiana, sino a la utilización del territorio de ese país como vía de ingreso al espacio aéreo venezolano. Colombia es una de las pocas naciones de la región con vuelos frecuentes hacia Venezuela, especialmente desde Bogotá. Por ello, la cancelación de estas rutas tendrá un impacto importante en los traslados entre ambas naciones, que habían restablecido relaciones diplomáticas con la llegada del gobierno de izquierda de Gustavo Petro. La Organización Mundial contra la Tortura señala que en Venezuela se mantiene un patrón sistemático de represión en el que 2.300 personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas en condiciones de aislamiento, incomunicación, sin defensa legal ni atención médica, sometidas a torturas y desapariciones forzadas, luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. La organización indicó que la situación se agravó este lunes 19 de mayo, cuando autoridades venezolanas anunciaron 38 nuevas detenciones por supuestos planes desestabilizadores, incluyendo 19 ciudadanos extranjeros, sin informar su paradero ni permitir contacto con sus familiares. Este patrón también ha sido denunciado por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, quien indicó en su último informe podría constituir desaparición forzada un crimen de derecho internacional. La Organización Mundial contra la Tortura recoge testimonios de familiares de Freddy Superlano, Perkins Rocha, Alfredo Díaz, Biagio Pilieri, Luis Somasa, Américo de Gracia, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa, Jesús Armas y Josnar Baduel, entre otros que aseguran evidencian graves violaciones a los derechos humanos. La Organización Mundial contra la Tortura expresa su más profunda preocupación y rechazo frente a las detenciones arbitrarias, la tortura y la violación al debido proceso, a la libertad individual y a la integridad física y moral. El presidente de Estados Unidos se ha pronunciado en este sentido a través de su red social tras mantener una conversación telefónica por separado con el presidente ruso Vladimir Putin y con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky. Según la Casa Blanca, la llamada con Putin ha durado más de 2 horas. Estaba en curso al momento de emitirse el comunicado, mientras que no se ha detallado la de Zelensky. Trump había adelantado el viernes su intención de contactar con ambos mandatarios con un enfoque en la guerra y en temas comerciales, aunque subrayó que el diálogo comenzaría con Rusia. El Kremlin ha calificado la conversación con Trump como importante y ha confirmado que esta ha girado en torno a las negociaciones directas entre Ucrania y Rusia, celebradas recientemente en Estambul. Trump ha inclinado a aceptar solo una de las principales exigencias del Kremlin con respecto a Ucrania, como lo es su ingreso en la OTAN. En cambio, no se ha pronunciado sobre el futuro de la territorialidad ucraniana tras el conflicto. El partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, logró imponerse con un 30% en las elecciones legislativas celebradas este domingo en la ciudad de Buenos Aires, en las que el peronismo quedó en segundo lugar con un 27,4% de los votos y el partido del expresidente Mauricio Macri, Propuesta Republicana PRO, sufrió un duro revés al obtener un 15,9%. Estas son algunas claves para entender el resultado. La participación alcanzó apenas el 53,3%, una cifra que, si bien está más de 16 puntos por debajo del mínimo histórico que se registró en 2003, no puede compararse con procesos anteriores, ya que por primera vez estas elecciones locales se celebraron de forma independiente de las nacionales. Aunque la lista peronista se ubicó en segundo lugar en el conteo general de votos con más del 27%, será la fuerza con más escaños en la legislatura de la ciudad, pues sumó 2 bancadas a las 18 que ya tenía, por lo que queda con un total de 20 legisladores, mientras que la Libertad Avanza logró 5 bancadas nuevas y alcanzó 13 escaños en total. El PRO, Propuesta Republicana, el partido fundado por el expresidente Mauricio Macri, que gobierna en la capital desde 2007 y había alcanzado casi el 50% de los votos en la última elección, no logró imponerse en ninguna de las 15 comunas de la capital argentina. Mientras que la Libertad Avanza, con el vocero presidencial Manuel Adorni como candidato, se impuso en 9 comunas y el peronismo ganó en las 6 restantes. Los comicios legislativos locales del domingo cobraron una inusitada relevancia política al transformarse en el escenario de una medición de fuerzas entre 2 partidos que hasta hace poco eran aliados estratégicos, el PRO de Macri y la Libertad Avanza de Milei, que hoy compiten por el liderazgo de la derecha con la mira puesta en las legislativas nacionales de octubre. ¡Viva la libertad!
El cuarto estudio elaborado por ese grupo titulado De la detención a la tortura y la desaparición, la consolidación del terror de Estado en Venezuela, fue presentado en la sede de la OEA con la presencia del secretario general saliente del organismo, Luis Almagro, y miembros del panel como Santiago Cantón, Joana Frivet y Manuel Ventura Robles. El panel concluyó que la represión electoral marca un punto de inflexión crítico, el momento en el que el Estado venezolano avanzó desde la comisión sistemática de graves crímenes de lesa humanidad hasta la consolidación de una infraestructura autoritaria plenamente madura que mantiene el poder a través del miedo, la violencia y la supresión. Asimismo, se destacó la desaparición forzada como política de Estado, la escalada sin precedentes de detenciones arbitrarias, que se haya ampliado el perfil de las víctimas con el objetivo de desarticular cualquier forma de organización social y las ejecuciones de manifestantes desarmados. El panel enfatizó que al menos 51 personas han sido desaparecidas por agentes estatales desde las elecciones de julio de 2024. Más de 2.400 personas fueron detenidas en un lapso de 9 días tras los comicios y al menos 25 civiles fueron asesinados durante las protestas postelectorales. Recientemente, el Instituto CAS, la organización que ha denunciado presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela ante la Corte Penal Internacional, también presentó la semana pasada en la OEA un nuevo informe sobre la situación en Venezuela. El veterano estadounidense Joe Clair, quien estuvo privado de libertad en Venezuela desde noviembre del 2024, fue liberado y repatriado a Estados Unidos. La noticia fue confirmada por el ministro de Información de Venezuela, Freddy Nazaret Ñáñez. Dijo el martes en un mensaje a Reuters que un detenido estadounidense fue entregado a Richard Grenell, enviado del presidente estadounidense Donald Trump, en Antigua, quien extraoficialmente se habría reunido con Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela. Joe Clair se encontraba detenido en Venezuela desde el 17 de noviembre de 2024. El ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, anunció este martes la suspensión formal de las negociaciones con Israel para un nuevo acuerdo comercial bilateral y convocó a su embajadora en Londres, Tzipi Ottobelli, en protesta por la intensificación de la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. El jefe de la diplomacia británica, en una declaración en la Cámara de los Comunes, señaló que la ofensiva israelí en Gaza debe ser llamada, según él, por su nombre como extremismo, y lo condenó con la mayor firmeza. Asegura que es moralmente injustificable y desproporcionado. Lammy señaló que nada de lo que alegan los ministros israelíes para la liberación de rehenes es justificado, ya que afirma que todos los rehenes han sido liberados mediante negociaciones, no por la fuerza militar. Por ello han expresado su preocupación ante el Consejo de Seguridad de la ONU y la Corte Internacional de Justicia. El paquete número 17 de sanciones contra Rusia desde el inicio de la guerra se enfoca nuevamente en los barcos de la llamada flota fantasma, que clandestinamente ayudan a eludir las restricciones contra el petróleo ruso. Las nuevas sanciones incluyen a 189 barcos de la llamada flota fantasma, lo que eleva a 342 el total de buques de terceros países golpeados por transportar petróleo ruso mientras realizan prácticas de navegación irregulares y de alto riesgo, o por apoyar al sector energético de Rusia. La Unión Europea también sancionó a más de 45 empresas y particulares rusos que suministran al ejército ruso drones, armas, municiones, material militar, componentes críticos y apoyo logístico. Asimismo, sancionó a 3 entidades chinas, una bielorrusa y una israelí, que suministran componentes críticos al ejército ruso, incluso para la producción de drones. La Unión Europea también introdujo nuevas restricciones a las exportaciones de bienes que contribuyen a la mejora militar y tecnológica de Rusia. Las nuevas sanciones también se centran en 2.400 personas y entidades sancionadas por socavar la integridad territorial de Ucrania.
La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, recordó que si no se acuerda el alto el fuego incondicional como Ucrania ha acordado hace más de 60 días, habrá una acción fuerte. Kallas adelantó que se están debatiendo aún más sanciones posiblemente en el sector de la energía y que no hay alternativa a seguir presionando a Rusia porque está claro que no quiere la paz. El buque Cuauhtémoc tiene una misión de adiestramiento y además es un embajador. Entonces, todos sus viajes los hace acorde a la norma internacional. Y en particular en Nueva York, el buque tiene que ser controlado por un piloto de puerto especializado del gobierno de Nueva York. Entonces no podemos decir, hay que analizar si ese tiempo fue suficiente de acuerdo a las condiciones de viento, corriente y distancias. Los dos que fallecieron, desafortunadamente, los trasladamos ayer mismo a México. Se fueron recibidos en Veracruz, se les hizo un homenaje en la Heroica Escuela Naval Militar, para un homenaje póstumo con sus familias y les fueron entregados sus cuerpos. Ya están sus familiares haciendo los funerales de sus deudos. Venezuela se prepara para unos comicios sin precedentes en los que se elegirán por primera vez autoridades para el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados administrado por Guyana pero reclamado por Venezuela. El proceso incluye la elección de un gobernador, 8 diputados y 7 legisladores regionales como parte de una estrategia que el gobierno de Nicolás Maduro defiende como un acto de soberanía nacional. Esta acción ocurre pese a los llamados de la Corte Internacional de Justicia y de la Comunidad del Caribe que instan a Venezuela a abstenerse de ejercer autoridad sobre una zona que no controla. El gobierno venezolano basa esta elección en el referendo de diciembre de 2023 que aprobó la creación del estado número 24 del país denominado Guayana Esequiba. En abril, se promulgó la Ley Orgánica para la Defensa de esta región, que establece mecanismos de gobierno y defensa del territorio, considerado por Caracas como usurpado por Guyana. La Organización de los Estados Americanos, OEA, calificó esta ley de fascista y alertó sobre la escalada de tensiones en la zona. Mientras tanto, el presidente guyanés Irfaan Ali prometió defender la soberanía de su país ante lo que considera una provocación. La votación se llevará a cabo en el estado Bolívar dentro de territorio venezolano, donde se han habilitado 12 centros electorales en 2 parroquias del municipio Sifontes. Unos 21.403 ciudadanos están habilitados para votar, de los cuales el 98,9% son venezolanos. La participación de esequibanos reales es limitada, dado que el sufragio no se efectuará dentro del territorio en disputa. Por su parte, Guyana ha advertido que quienes participen o apoyen este proceso podrían enfrentar cargos por traición. Entre los candidatos figura el almirante Neil Villamizar, respaldado por el chavismo, quien propone convertir al Esequibo en una potencia económica. También compiten otros postulantes como el diplomático Julio César Pineda, el abogado Alexis Duarte y el sociólogo Héctor Milano. Esta elección se produce en un contexto de fuerte tensión diplomática y bajo el rechazo de la comunidad internacional. Por su parte, Edmundo González Urrutia dijo este miércoles a la agencia de noticias EFE que los próximos comicios legislativos y regionales en Venezuela tienen poco de elección y mucho de teatro. Aseguró que no hay una campaña libre, un proceso transparente y justo como debería ser un proceso electoral democrático. Agregó que la gran mayoría de los venezolanos no está dispuesta a participar en estos procesos del domingo próximo. Familiares de 5 adolescentes detenidos en Venezuela en el contexto de la crisis posterior a las elecciones presidenciales de julio de 2024 se concentraron a las afueras de la sede del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en Caracas, para pedir a ese organismo que se abogue por la liberación de estos jóvenes. Francis Palencia, madre de un joven de 17 años que fue detenido, declaró lo siguiente. Nosotros aquí como representantes, no solamente estoy yo como madre, también hay 4 representantes más, de los cuales estamos acá pidiendo, exigiendo la liberación de nuestros hijos que son inocentes de todo lo que se les está imputando. Nuestros hijos no debieran de estar
detrás de una celda, debieran de estar en clase, debieran de estar en un aula, debieran estar haciendo deporte. Valencia explicó que su hijo fue diagnosticado con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, así como con tics motores, por lo que dijo que actualmente está bajo estrés. Por lo anterior, le pidió a Maduro y al fiscal general Tarek William Saab que libere a todos los adolescentes detenidos. Milbelli González, hermana de un adolescente de 17 años detenido, dijo lo siguiente. El día 8 de agosto invadieron nuestra casa arbitrariamente sin ninguna orden, amenazando a mi padre de 56 años de edad, donde él sufre de azúcar, sufre de la tensión, de las piernas, donde él no le entregaba a mi hermano, iba detenido él. Los familiares entregaron un documento a UNICEF en el que exponen los casos de los adolescentes detenidos, así como para solicitar su urgente intervención para garantizar la protección de sus derechos. A través de una publicación en su sitio web, la Oficina del Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos notificó la eliminación de los venezolanos de la lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas. Uno de ellos es Alejandro Antonio Fleming Cabrera, ex viceministro para Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, quien había sido sancionado en julio del año 2017, acusado de formar parte de una trama de corrupción que involucraba al Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX, del cual fue presidente. El otro venezolano eliminado de la lista de la OFAC es Leonardo González de Llán, sancionado en enero del año 2019, quien se desempeñó como presidente del Banco Industrial de Venezuela, acusado presuntamente de formar parte de un esquema de corrupción diseñado para aprovecharse de las prácticas cambiarias del gobierno de Venezuela. También fue señalado por la OFAC de ser testaferro de importantes figuras militares y chavistas venezolanos, entre ellos Alejandro Andrade, durante su cargo como tesorero nacional. El comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros no indica el motivo por qué le fueron levantadas las sanciones a estos ciudadanos venezolanos. Durante una audiencia en la Cámara de Representantes donde abordó las consecuencias de la reciente decisión judicial sobre el TPS, Marco Rubio señaló que ahora las personas que se encontraban protegidos por esta figura migratoria podrán solicitar el proceso de asilo y asegura que muchas de ellas, si no la mayoría, tendrán solicitudes de asilo muy creíbles. Aunque el secretario de Estado estadounidense destacó que la mayoría de los beneficiarios venezolanos no tienen antecedentes penales, advirtió que si 1,000 de ellos lo son, tendrían un gran problema. En este sentido, criticó cómo se implementó el programa bajo el mandato de Joe Biden, al señalar que se concedió el beneficio de manera amplia, sin realizar un control exhaustivo de los antecedentes de quienes lo recibieron. Esta declaración se produjo un día después de que el Tribunal Supremo respaldara el plan del presidente Donald Trump de cancelar el beneficio migratorio a unos 350,000 ciudadanos venezolanos. La decisión de revocar el TPS ha generado críticas entre defensores de migrantes, legisladores demócratas y miembros de la comunidad venezolana en Estados Unidos, quienes alertan sobre el peligro que enfrentan aquellos que sean enviados de regreso a Venezuela. La declaración fue publicada a través de su cuenta en la red social X en medio de versiones difundidas por medios internacionales que apuntaban a una posible prórroga de 60 días por parte de la administración de Donald Trump. En paralelo a la declaración de Rubio, dos fuentes informaron a la agencia de noticias Reuters que Richard Grenell, enviado especial del presidente Trump, mantuvo un encuentro con Jorge Rodríguez. La reunión se produjo luego del anuncio sobre la liberación de un ciudadano estadounidense que permanecía detenido en Venezuela desde hace varios meses. Durante dicho encuentro, según las fuentes citadas, Grenell habría planteado la posibilidad de extender por 2 meses el periodo de liquidación relacionado con la licencia de Chevron, cuya vigencia finaliza el 27 de mayo. No obstante, ni el Departamento de Estado ni el Departamento del Tesoro ofrecieron comentarios inmediatos sobre las declaraciones del funcionario estadounidense. Adelis Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, explicó en un video publicado en su cuenta de Instagram que esta acción legal se basa en la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que permitiría a la administración de Donald Trump retirar el estatus de protección temporal a ciertos beneficiarios.
Según Ferro, los abogados identificaron en el segundo párrafo del fallo un argumento clave que permitiría sostener la validez de los permisos de trabajo, más allá de la posible suspensión del programa. La moción solicita al juez que considere la disposición para mantener vigentes los permisos de trabajo emitidos bajo el TPS, incluso si el programa fuera suspendido o anulado. Este recurso se presenta a pocos días de que se celebre una audiencia judicial en la que se evaluará la validez del programa para los venezolanos. La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá confirmó este jueves la reanudación de vuelos comerciales con Venezuela, luego de casi un año con los itinerarios suspendidos entre ambos países, aunque no fijó una fecha en específico para retomar la actividad. El organismo de la Nación Centroamericana indicó que la reactivación de operaciones se efectuará de acuerdo con la capacidad técnica de los operadores de ambos países. Elías Rodríguez, quien fue identificado por la policía de Washington como el asesino de 2 funcionarios de la Embajada de Israel en Washington, nació y creció en Chicago, donde aún residía. Está graduado en Filología Inglesa por la Universidad de Illinois y había colaborado durante 1 año y medio como historiador en un portal que busca recuperar la herencia de los líderes afroamericanos en Estados Unidos. Las víctimas, Jaron Lishinsky, de 30 años, y Sarah Milgrim, de 26, era pareja, y según dijo la embajada israelí, Lishinsky planeaba pedir la mano de Milgrim durante un viaje a Jerusalén la próxima semana. Ambos fueron abatidos a su salida del Museo Judío de la capital, donde se estaba celebrando un evento del Comité Judío Americano. Cuando Rodríguez fue detenido, gritó "Palestina libre", lo que ha desatado las acusaciones de que se trata de un atentado antisemita. En la madrugada de hoy hemos capturado a uno de los jefes de este poderoso grupo terrorista, poderoso no, tenebroso grupo terrorista. Juan Pablo Guanipa Villalobos, detenido. Él se ufanaba, se burlaba, se creía intocable, invisible, pero para los organismos de seguridad del Estado venezolano han demostrado por su eficiencia a nuestro pueblo que aquí no hay nadie invisible. De acuerdo con las declaraciones de Diosdado Cabello, en el lugar donde fue detenido Juan Pablo Guanipa se incautaron presuntas evidencias que asegura lo incriminan. Hemos colectado en el lugar, eso fue en la madrugada, nosotros seguimos trabajando, encontramos cuadernos, agendas, si me permiten, cuadernos, agendas, aquí hablan, estos dicen de todo. De todo, grupos, financiamiento, lugares de los actos terroristas. Entre los supuestos blancos que serían objeto de violencia estarían, según Cabello, estaciones eléctricas, instalaciones petroleras, estaciones de servicio y personas afectadas al oficialismo, así como opositores que participan en los comicios del próximo domingo. Diosdado Cabello aseguró además que al menos 70 personas han sido detenidas por supuesta participación en planes violentos que, según el chavismo, buscan sabotear el proceso electoral del domingo. Entre los arrestados se encuentran 4 ciudadanos pakistaníes que fueron identificados con documentación falsa en un hotel en Venezuela. Además mencionó la detención de un ciudadano argentino identificado como Germán Darí Giuliani, capturado junto a un ciudadano serbio llamado Antun, así como a otros venezolanos. Igualmente confirmó la detención de un ciudadano alemán, Michel Alfred Gustav, en el estado Zulia, señalado por presuntos vínculos con narcotráfico y trata de personas. Tras haber sido detenido por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro durante la madrugada de este viernes, el dirigente político Juan Pablo Guanipa dejó en sus redes sociales un mensaje a los ciudadanos.
después de que el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmara la detención de Juan Pablo Guanipa, fue publicado un mensaje en la red social X del dirigente opositor, en el que destacó que su aprehensión se produjo por el miedo que el régimen de Nicolás Maduro le tiene al pueblo venezolano, que se movilizó a las urnas el 28 de julio de 2024. Pueden unirse todas esas instituciones espurias, que si Tribunal Supremo, que si CNE, que si Fuerza Armada, Alto Mando Militar, que si Fiscal, únanse todos, pero no van a poder con el pueblo venezolano. Este pueblo ha demostrado de lo que está hecho. Sigamos adelante, sigamos presionando con presión interna y presión internacional y estoy seguro de que lograremos el cambio político en Venezuela. Nunca perdamos la esperanza, nunca perdamos la ilusión. Venezuela es un gran país. En el audiovisual, Guanipa pidió a los venezolanos seguir adelante en la lucha por la libertad y no creer que el régimen de Nicolás Maduro es invencible. Asimismo, afirmó que solo los venezolanos pueden liberar a Venezuela. Edmundo González Urrutia manifestó su condena a la detención de Juan Pablo Guanipa y la calificó como una estrategia para intimidar y desmovilizar a las fuerzas democráticas ante lo que calificó de farsa electoral del próximo domingo. En su cuenta en X denunció la política de persecución contra sectores claves de la oposición. Indicó que el evento del 25 de mayo no busca legitimidad, por el contrario, solo intenta escenificar control. De igual manera, González resaltó el papel de Guanipa dentro de la lucha democrática, describiéndolo como un referente que no ha dudado en enfrentar al régimen. Por su parte, María Corina Machado calificó la detención del dirigente de Primero Justicia como un secuestro y responsabilizó directamente a Nicolás Maduro, por lo que denominó una racia feroz. Denunció que Juan Pablo Guanipa se encuentra secuestrado, así como a más de 50 dirigentes políticos y sociales, defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas. Agregó que este tipo de acciones representa terrorismo de Estado. Machado también resaltó las cualidades personales y políticas de Juan Pablo Guanipa, a quien definió como un hombre valiente e íntegro. Lo calificó como su compañero y reiteró que cada esfuerzo de la oposición está enfocado en lograr su libertad y la de toda Venezuela. Por su parte, María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia, expresó a través de sus redes sociales el rechazo a la detención de Guanipa. Denunció ante la comunidad internacional la escalada de violencia política que asegura ha desatado Nicolás Maduro en las últimas horas. A la militancia de Primero Justicia les invitó a mantenerse firmes y unidos e indicó que Juan Pablo ha sido motor de empuje. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que las negociaciones comerciales con los países de la Unión Europea no están dando frutos, por lo que recomendó aumentar a 50% los aranceles sobre el bloque. Trump indicó en su plataforma Truth Social que ha sido muy difícil tratar con la Unión Europea, que fue creada con el objetivo principal de sacar ventaja de Estados Unidos en la parte comercial. Por ello, recomendó imponer 50% de aranceles a la Unión Europea a partir del 1 de junio de 2025. Agregó además que no se aplicará ningún arancel si el producto se fabrica en Estados Unidos.